sus casi 36 años, ¿no? María Márquez, en 1990, dejó ya aquello de ser una joven promesa de la política para convertirse en una de las figuras centrales del panorama político andaluz y sobre todo del nuevo socialismo andaluz. Diputada autonómica desde 2015, ha sido líder de las Juventudes Socialistas de Andalucía, actualmente es vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, esto que se conoce popularmente como el número 2, ¿no?, del partido, y en los últimos tramo ha sido además portavoz en el Parlamento andaluz del Grupo Parlamentario Socialista. Todo esto no son solo cargos, son lugares de máxima visibilidad pública en una organización que en los últimos años pues ha vivido la pérdida del gobierno después de aquello que se llegó a llamar como un régimen, 37 años seguidos de gobierno. Está en la búsqueda de recuperar el relato y en buena parte se enfrenta ahora a recuperar esa confianza perdida y una base social que llegó a ser casi hegemónica. María Márquez, gracias por venir a estas conversaciones de la Mar de Onuba, que sabes que estamos haciendo entrevistas por celebrar nuestro 10º aniversario. Y si te parece, antes de empezar, yo suelo pedir un perfil a los gestos, pero he visto uno muy bonito en internet que publicasteis ayer, y si te parece, para presentarte, vemos ese vídeo y ahora hablamos. Por supuesto. Es imposible olvidarme de dónde vengo, dónde me crié, dónde jugué, dónde me caí y dónde me levanté. Las tortillas de mi abuela, las radios sonando mientras mi abuelo se afeitaba. Junio y las vecinas sentadas al fresco. La calle Pozo Nuevo, la felicidad de mis padres, mi familia y bailar por sevillano. Mis amigas, carnavales, el club de Navidad y las mejores noches de San Juan. San Juan del Puerto, tú eres, has sido y serás, mi pueblo, mi gente. De San Juan a Huelva y de Huelva a todos tus rincones, bendita tierra, los atardeceres en las rías, la universidad, la plaza de Abasto, las tardes en la Palmera y las hamburguesas en la plaza de las Monjas, los domingos del Recre, los caminos del Rocío. Tierra de Huelva, qué grande es la tierra mía, que me gusta a mí esta tierra. Descubriéndote en la sierra, el Andévalo, el Condado, la costa y la cuenca minera. Por eso vuelvo aquí, al patio de casa de mi abuela, donde hacía los deberes por las tardes, merendaba pan con chocolate y aquí jugaba a lanzarme globos de agua con mi hermano en verano. Y grabamos esta entrevista en vísperas del 1 de mayo, el Día del Trabajo, y esto me lleva a comenzar la charla hablando de la propia efemérides, el 1 de mayo, que ya hoy por hoy parece que está subsumido más en un día festivo, un día no laborable, que en aquello que fue en algunos tiempos un día de auténtica reivindicación y de lucha y defensa de los avances logrados en más de un siglo de luchas obreras y de avances todavía por lograr. Y llegamos a este día con unos datos de empleo que tienen versiones para todos los gustos, ¿no?, según que los interprete y según desde qué grada se haga la valoración. Si miramos ayer los datos de la encuesta de población activa, pues nos decían que eran los peores datos desde 2013, porque hablaba de mucha destrucción de empleo en el primer trimestre del año. Y hoy mismo el ministro, ya vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pues contrasta estos datos con la creación efectiva de más de 500.000 de nuevos empleos estables tras la última reforma laboral. Oye, y curiosamente estos datos lo mismo sirven a la oposición o al gobierno para lanzarse a la yugular a unos y a otros. Es decir, por ejemplo, el PP a nivel nacional ha visto en estos datos la mayor catástrofe del mundo, y sin embargo, en estos mismos datos, en Andalucía, Moreno Bonilla está hablando del milagro andaluz de la creación de empleo. ¿Esto cómo se come, María? Eso es lo que me parece más interesante, cómo el Partido Popular a nivel nacional, Feijóo, critica los datos económicos, achacándole toda la gestión al gobierno de España, porque cualquier motivo es bueno para confrontar con Pedro Sánchez, para la derecha en este país, lo vienen haciendo desde que llegó al gobierno hace 8 años. Y en el caso de Andalucía, pues Moreno Bonilla dice que es que gracias a él, a su gestión, que evidentemente ha sido una gestión nefasta en materia económica en Andalucía, pues dice que esto es gracias a su política. Feijóo y Moreno Bonilla en este caso no están diciendo lo mismo, ¿no? Cada uno hace, efectivamente, dice lo que le interesa en cada territorio. A la hora de hacer y de votar las políticas económicas del país, los diputados de Moreno Bonilla en Madrid sí votan lo mismo que Feijóo, que es contra los derechos de los andaluces. Cuando ha habido que subir el salario mínimo, Moreno Bonilla se ha votado en contra. Cuando ha habido que subir las pensiones, Moreno Bonilla sí ha votado en contra. Es decir, ahora a la hora de la verdad, Moreno Bonilla es el primero para ponerse una medalla. Y si se tiene que poner una medalla a costa de Pedro Sánchez, pues evidentemente aún así lo va a hacer. Eso es una batalla permanente. Era obligatorio empezar hablando del empleo, ya te digo, por los efemérides de este 1 de mayo, pero este episodio de conversaciones aquí en la Mar de Onuba pues bien coinciden con el inminente comienzo en unas horas de la campaña electoral. Una campaña para la
para que seamos francos, realmente los sondeos no son así a primera vista muy halagüeños, y más que en algún punto no son precisamente favorables, pero me cago en la leche. No, decía que los sondeos no son precisamente favorables a las expectativas del Partido Socialista y de toda la izquierda. De hecho, apuntan más a una consolidación de Moreno Bonilla como presidente de la Junta, con o sin respiración asistida de la extrema derecha, o tal vez haya un cambio de rumbo. ¿Tú lo crees posible? ¿En qué situación estamos realmente? Cada proceso electoral tiene su afán, y precisamente los andaluces hemos demostrado que las campañas electorales son decisivas y que las encuestas fallan en muchas ocasiones. Ahí tengo dos ejemplos, uno que me beneficia y otro que me perjudica, por así decirlo, como socialista, ¿no? En el año 2012 Javier Arena pensaba que iba a ser el presidente de la Junta de Andalucía. Todos los sondeos decían que iba a ser presidente de la Junta. De hecho, se habían repartido los cargos, algunos habían comprado trajes y tenían las neveras llenas de champán. Y a la hora de la verdad, aquello fue mayoría relativa, fracaso absoluto, ¿no? Y hubo una suma de las izquierdas, y el Partido Socialista, con los partidos a su izquierda, pudo mantener el gobierno de Andalucía. En el 2018 pasó lo contrario, ¿no? En este caso decía que uno que me beneficia y otro que me perjudica, porque nadie pensaba... Fue el Partido Socialista el partido más votado, pero no pudo formar efectivamente, gobierno. En el 18 nadie pensaba que íbamos a dejar de estar en el gobierno, al frente del gobierno de la Junta de Andalucía, y el PP, con el peor resultado de su historia, consiguió formar gobierno con Ciudadanos y con Vox. Yo digo que las urnas están vacías, y que torres más altas han caído, y que no se le puede faltar el respeto a la gente en un proceso de debate en plena campaña electoral, donde los andaluces tienen derecho a escucharnos, a quienes nos presentamos a las elecciones, porque tenemos nada más y nada menos que la responsabilidad de gestionar los impuestos de la gente, de gestionar la vida de la gente. A mí me parece que eso es sagrado, y precisamente este proceso electoral se presta a que todo el mundo tenga el derecho, desde la libertad y desde la responsabilidad que se ejerce como ciudadano, de escuchar cuáles son las distintas ofertas, los distintos planteamientos, los distintos programas de los partidos políticos, y después cada uno, desde la libertad que da la democracia, elegir, ¿no? Pero esto de que Moreno Bonilla diga, no, es que esto ya está todo hecho. Oiga, no nos falte el respeto, que sabemos que a usted le encanta posar, le encanta esto de ser influencer, sí, le encanta, pero que ser presidente de la Junta de Andalucía es una cosa muy seria, y todos tenemos derecho a expresar cuáles son nuestros programas políticos. Ellos están abordando la campaña dando por hecho que realmente lo que hay que decidir es si van a estar sometidos o no a la chantaje de la extrema derecha. Ah, pero es que eso da igual. Pero esto es porque de alguna forma interpretan que a lo mejor el Partido Socialista no ha terminado aún esa travesía del desierto a la que estaba obligado después de esa debacle 2018. Pero es que es una mentira. Esa es la mayor mentira que está utilizando Moreno Bonilla en esta campaña electoral. Y cualquier persona... pero cualquier persona que nos esté escuchando sabe que Moreno Bonilla no necesita a Vox para privatizar la sanidad. No ha necesitado a Vox para privatizar la formación profesional. No ha necesitado a Vox para la política de vivienda decir que una VPO de 240.000 euros es una vivienda que está a precio asequible. Es que nos da exactamente igual si gobiernan juntos o gobiernan separados. No queremos que gobiernen. ¿Por qué? Porque las políticas son políticas dañinas. No ha necesitado el Partido Popular a Vox para destrozar los servicios públicos. Por tanto, ese cuento que nos cuenta Moreno Bonilla todos los días, ya no nos lo creemos. Y un dato importante, que además va a ser uno de los mensajes que queremos trasladar todos estos días en campaña electoral. Ni un voto progresista de la provincia de Huelva y de Andalucía puede ir al Partido Popular para privatizar los servicios públicos. Los progresistas que en un momento determinado pensaron que a lo mejor votar a Moreno Bonilla era una opción para frenar a la extrema derecha, no podemos caer en la trampa de ese voto estafa, porque Moreno Bonilla con ese voto ha terminado privatizando la sanidad. Vamos a compartir respeto de todas esas cosas, porque son muchos elementos. Sí. Seguramente esta campaña va a estar capitalizada principalmente por la sanidad y la vivienda. Creo que son ahora mismo las grandes preocupaciones. En esto de la sanidad, sin duda, el deterioro de la sanidad pública fue uno de los motivos por los que el Partido Socialista llegó a perder el gobierno, y por esa desafección que había y esa preocupación de la ciudadanía. Y los datos eran radicalmente distintos a los que tenemos hoy. De hecho, después de 7 años de Moreno Bonilla, podemos decir sin ningún tipo de partidismo ni de que estemos posicionados ni vendidos que la sanidad está peor. Está mucho peor, y además llega a con más dinero que nunca. Exactamente, y con el mayor gasto de la historia, porque esto lo solucionan siempre diciendo si estamos gastando más que nadie, ¿cómo se nos puede criticar? Pero la realidad es que si tú ya empiezas por la sanidad, por la atención primaria, la sanidad que tenemos es peor.
Que entonces, y todo apunta a que esta situación responde a un plan premeditado. Sin duda. Si hemos conocido experiencias anteriores, te pongo el caso de Madrid, o de Valencia, donde se tuvieron que revertir algunas cosas. En Madrid hasta hubo una sentencia que llevó a Lamela a dimitir como consejero de Sanidad por ese proceso de privatización. Sí, Aquí sí. estamos andando en eso mismo, ¿no? En la demolición de servicios públicos gestionados desde lo público y con salarios dignos y con consultas dignas para que el servicio público se traslade con muchísimo dinero a la gestión privada. Y esto, el propio Moreno Bonilla está anunciando que el cambio radical que quiere dar a la sanidad pública es su programa, y ha llegado a decir, y el que no esté de acuerdo, que no me vote. ¿En qué medida podemos temer aún que avance Moreno Bonilla? Bueno, ya enseñó la patita a su consejera, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas cuando dijo, nosotros tenemos que garantizar la sanidad pública para aquel que no se pueda pagar un Sí. seguro privado? Ahí se anunció, ahí se Hombre, anunció. ahí ya nos dijeron lo que Ya, querían, ya, ¿no? dieron las claves. Nosotros defendemos que la gente, aunque se pueda pagar un seguro privado, cuando se pone muy malito, elija la sanidad pública. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener la garantía de que en lo público, en lo que no cuesta dinero, están los mejores tratamientos, los mejores profesionales, la mejor inversión en investigación para que se siga avanzando ante la cura de distintas enfermedades. Ya han enseñado la patita claramente con ese comentario, pero donde han demostrado claramente cuál es su modelo sanitario es con lo que han hecho durante estos 8 años. Es que han destrozado la asistencia sanitaria. Nos contaron el cuento este de que iban a dar dinero a la sanidad privada para acortar la lista de espera. Descongestionar. Pues se han multiplicado. Las listas de espera son listas de espera históricas en Andalucía. Esta vez lista de espera en la sanidad privada. Bueno, fíjate. Es decir, lo de la sanidad, ayer veíamos una noticia, 890 y tantos días esperando una persona una prueba, 890 y tantos días. Es que eso no ha pasado en Andalucía en la vida. ¿Por qué se ha destapado el drama del cribado del cáncer de mama en Andalucía? Ahí va yo ahora. Porque el cáncer no espera, Perico. Claro. Porque hay gente que lleva esperando 2 años una prueba para una catarata, una prueba para ponerse una prótesis de rodilla, pero el cáncer... Que esto de los cribados Pero posiblemente me- haya sido el primer daño colateral que ha asomado como la punta de un iceberg que lleva detrás todo el desmantelamiento, porque en los cánceres, como tú dices, lo más dramático, No espera. primero porque te mueres y por todo lo que genera en tu propio entorno, pero es que debajo del cáncer hay muchísimos diagnósticos que están pendientes de gente que no sabe realmente si tiene una simple dolencia o tiene algo peor. Y ahí es donde realmente le hemos visto la cara a Moreno Bonilla. Claro. Ahí es donde se le ven las costuras realmente a Moreno Bonilla. En mi pueblo se dice mucho, supongo que en todos los pueblos, esto de que Dios me libre de las aguas mansas, que de las bravas ya me libro yo, ¿no? Lo decía esto antes con lo de Ayuso. Ayuso y Moreno Bonilla hacen la misma política, lo que pasa es que una insulta constantemente y el otro sonríe falsamente. Esa es la gran diferencia, pero la política es la misma, ¿no? Evidentemente. ¿Y qué ha pasado con el cribado del cáncer de mama? ¿Cómo es posible que, ante algo que nos ha pegado un pellizco en el corazón a todo el mundo, la respuesta de Moreno Bonilla ha sido decir, primero, sois unas mentirosas, no estáis diciendo la verdad? Una consejera llegó a decir como que eran unas quejicas. Y después que esto era mentira, que esto era un bulo, que nosotros, que la oposición, el grupo socialista estaba manipulando a las mujeres. Estaba haciendo más honesto. Hombre, como si las mujeres fueran tontas, si una mujer que tiene cáncer y ha sufrido semejante drama, es como si nosotros le dijéramos lo que tienen que decir, como si no tuvieran suficiente en lo alto, ¿no? Como para contar realmente lo que les pasa. Y lo último ha sido que las han denunciado, Ah, bueno, sí. amenazándolas con 600.000 euros. 600.000 euros, una asociación de mujeres contra el cáncer que hacen rifas benéficas y que cuántas papeletas no tienen que El modelo vender. Donald Trump, ¿no? Una denuncia absolutamente que te abrume, a ver si con esto... Y Perico, algo que a mí me dolió en mi alma y todos los que estábamos allí, después salió en todos los medios de comunicación y era desgarrador. Anabel, una de las víctimas del cribado, que además de verdad yo creo que los andaluces no tendremos vida para agradecerle a esa mujer que en un momento tan complicado en su vida haya tenido la fuerza de ponerse delante de una cámara a contarlo, Claro. Fue al Parlamento y le dijo, Juanma Moreno, te voté y me has arruinado la vida. Sí, sí. Y allí todos nos enteramos, Moreno Bonilla también, que estaba allí, ni la miró. Y yo creo que ahí es donde se marca realmente la diferencia de la gente que está al servicio público con alma, desprecio, yo diría desalmado, de verdad, no se puede tratar a una persona que está sufriendo así. Cuando tú gobiernas, aunque te vayan a cantar a las 40, si te has equivocado hay que dar la cara.
Es el momento de dar la cara, no de utilizar toda la maquinaria para machacar a una persona que está sufriendo por culpa precisamente de tus políticas. Eso no está mucho en el lenguaje actual del Partido Popular, que es nunca admitir errores. No, es decir, y esto mismo que pasa con la sanidad nos lleva necesariamente, por ejemplo, un pilar del estado del bienestar, que es también la dependencia. ¿Qué está pasando en Andalucía con la dependencia? ¿Cómo vamos a abordar esto en el futuro? A ti además como profesional de los medios de comunicación seguro que te ha llegado, sí. Hay onubenses que lo han denunciado incluso ante el defensor del pueblo, sí. Hay gente que está recibiendo la carta de la dependencia, pero el dato que me daban el otro día es que en estos 4 meses 11 personas en la provincia de Huelva han recibido la prestación de la dependencia después de haber fallecido. O sea, están recibiendo los familiares ahora la carta, 11 personas en 4 meses. Verás tú cuando en unos meses además les pongan una demanda para que devuelvan el dinero. Bueno, tremendo. Porque lo veremos, Y tú dices, pero hoy dábamos el dato de que en Huelva se tarda... Da igual. Hoy dábamos el dato de que en Huelva se tarda 700 días para que te concedan la prestación de la dependencia, 700 días. El doble que hace 3 años. Es decir, vamos todo el rato para atrás. Una persona que tiene una discapacidad no puede esperar. Sí, a veces se olvida que los ingresos por dependencia que solicita la persona es para hacer pago del coste de esa misma dependencia. Oye, vamos con todo y como vamos poco tiempo tenemos que ir saltando rápidamente. La otra pata que decíamos de esta campaña va a ser la vivienda. ¿No? La vivienda, ayer mismo se votó en el Congreso en contra del decreto de los alquileres que permite a las personas mantener una estabilidad cuando se está yendo absolutamente de las manos las exigencias de los propietarios en lo que quieren cobrarle a quien vive allí. El acceso a una vivienda digna junto al acceso a la sanidad pública, a la dependencia de lo que estamos diciendo, se está convirtiendo en un drama nacional de tal magnitud que hasta en Huelva, ¿no? Que es una ciudad que nunca ha sido precisamente sitio en el que se viviera esto, se está empezando a afectar ya y además en distintos estratos sociales, ya sean familias, sean jóvenes. Pienso mucho, por ejemplo, en los jóvenes universitarios. Yo he conocido ya este año casos de chavales, por ejemplo, que viven en Aracena y estudian en la Universidad de Huelva, que hasta ahora se podían permitir pues tener una habitación en Huelva que les evitara ir y volver todos los días y que ahora mismo con coche o transporte público les sale más rentable, aunque pierdan horas de vida, no seguir en sus casas y tener que desplazarse, y en el caso de la Universidad de Huelva, por sus características de ingenierías técnicas y todo esto, incluso personas de otras provincias. Sí, totalmente. A mí me gustaría que la gente cuando le suban el precio del alquiler se acordaran de lo que votó el Partido Popular ayer, que era precisamente pues que no se congelaran los precios. En este caso, yo creo que la gente también está esperando propuestas, ¿no? Y decir, bueno, el diagnóstico lo tenemos, ¿no? Y sabemos claramente qué es lo que ha hecho el Partido Popular en Andalucía, cero inversión en materia. No han pagado ni los llaveros. Las llaves que han entregado con fondos europeos, la Junta de Andalucía no ha pagado ni los llaveros, ¿no? En este caso nosotros tenemos una propuesta que yo creo que toca la solución del problema. La mayoría de la gente joven se va de alquiler, irse de alquiler supone gastar gran parte de su sueldo en pagar el alquiler y eso impide tener ahorro. Claro. ¿Qué te pasa cuando te sientas delante de un director del banco para pedir una hipoteca? Porque el banco te da en la mayoría de los casos el 80%, pero hay un 20% de entrada que quien no tiene ahorro pues no puede permitirse. No, vale. Efectivamente. De verdad, si hay algo por lo que nos hace tanta ilusión y creemos que es tan necesario el cambio en Andalucía es para dar respuesta a estos problemas y para poner en marcha esta medida en materia de vivienda. Que sea la Junta de Andalucía la que aquellos chavales en vivienda pública que no puedan permitirse, que no tengan esos ahorros, que su familia no tenga, que es la mayoría no tenemos padres que nos pueden dar entradas a una vivienda. Estamos en Andalucía, que no hemos cambiado tanto. Y que sea la administración quien te garantice, quien te dé ese empujón y que te dé esa entrada para que tú te puedas comprar una vivienda, porque en la mayoría de los casos el precio, la cuota mensual de la hipoteca suele ser más baja que la cuota mensual del alquiler, ¿no? Y yo creo que eso realmente es lo que rompe la brecha de desigualdad que se está creando en materia de vivienda, que si no tienes capacidad de ahorro, terminas endeudándote más porque tienes que pagar un alquiler muy caro, y quien sí tiene capacidad de ahorro está comprando vivienda, y ahí se está produciendo una brecha de desigualdad tremenda que condiciona toda tu vida, porque en el momento que la vivienda condiciona de esta manera en qué te gastas tú tu sueldo, en función a tu trabajo, ahí te termina condicionando toda tu vida, ¿no? El desarrollo que puedes o no puedes tener en tu vida. En este caso hablamos de facilitar la adquisición de vivienda. Luego otra de las situaciones es la de los alquileres. Realmente, por ejemplo,
hay un déficit enorme de vivienda pública de alquiler y además con un peligro de que esa vivienda pública de alquiler acabe convirtiéndose también en vivienda en propiedad que acaba en el mercado libre. Sobre eso tenéis también algún plan concreto para evitar que esto pare. Por supuesto, en este caso además María Jesús Montero se comprometió a que en la financiación, ella ha propuesto un cambio en el modelo de financiación a nivel nacional, donde Andalucía recibiría 5.800 millones de euros más al año de lo que recibe ahora mismo. Moreno Bonilla pidió 4.000, fue lo que pedimos hace años en el Parlamento, y María Jesús, con la reestructuración que hizo, dijo no 4.000, 5.800. Y ella ha comprometido a que parte de ese dinero, gran parte de ese dinero, va a ir a la construcción de vivienda pública. Uno de los compromisos es que en los 2 primeros años de gobierno se construyan 100.000 viviendas públicas en Andalucía. Haciendo nosotros las cuentas porcentuales de lo que supondría en el caso de la provincia de Huelva, estamos hablando de 8.000 viviendas públicas en Huelva en los próximos 2 años, porque necesitamos, como bien decía, carecemos de parque público de vivienda, ¿no? de vivienda pública. Y yo creo que esto forma parte de las medidas más revolucionarias que llevamos nosotros como propuestas en nuestro programa electoral y que de verdad tenemos que hacer sí o sí cuando lleguemos al gobierno. Bien, tenemos sanidad, tenemos dependencia, tenemos vivienda y por fin la educación. Entiendo que también esto va a ser un caballo de batalla básico, ya no solo de cara a la campaña electoral, sino de cara a la gestión de Andalucía en los próximos años. Es decir, estamos viendo la proliferación de universidades privadas, el déficit de titulaciones en algunas provincias, es decir, muchas veces parece que las titulaciones que ofrecen las universidades están más condicionadas por el desarrollo industrial de las provincias que por facilitar las propias inquietudes personales de los jóvenes que quieren estudiar. Tú misma pedías el otro día, apoyabas la reivindicación de una escuela de danza en Huelva. No, es decir, el que uno tenga opciones a hacer lo que quiera no está muy condicionado por cómo se está gestionando la educación. Universidades privadas, FP privadas, también bueno, aquí hay un caballo de batalla importante. Sin duda, y Perico, 293, si no me falla el dato, 293 aulas se han cerrado en la provincia de Huelva desde que gobierna el Partido Popular, de las escuelas públicas, especialmente de los pueblos. Estamos hablando de primaria y secundaria, además. Efectivamente, claro. Es verdad que hay un problema de natalidad, que ha bajado la natalidad, pero ¿por qué no convertimos ese problema en una oportunidad para que la educación sea de más calidad? El docente, cuanto menos alumnos tiene en la clase, ¿por qué no bajamos la ratio? Y así se garantiza además un vínculo y mayor calidad en el sistema educativo, la formación profesional, por supuesto, la universidad, como bien decía, y algo que para mí es el alma de la educación, que es el apellido que le falta a nuestra educación pública en estos momentos, que es la palabra inclusiva. Los niños y las niñas con necesidades educativas especiales, los padres y las madres que tienen un niño con autismo, un niño que tiene un déficit en el desarrollo madurativo. ¿Por qué además de pagar impuestos como todo hijo de vecino, tienen que sacar dinero de sus nóminas para pagar un logopeda, un fisio, un psicólogo, los dinerales que se gastan los padres y las madres con niños con necesidades educativas especiales? Porque además todo te parece poco para tu niño, pero ¿y las familias que no tienen recursos? ¿Y las familias que realmente es que no pueden? ¿Vamos a condicionar en función de la renta de la gente que un niño con necesidades educativas especiales tenga oportunidades o no en la vida, se desarrolle o no, cuando además sabemos que en la primera etapa de la vida es cuando hay que invertir en todo el desarrollo cognitivo para que de verdad se estimule lo suficiente para poder progresar en la vida? A mí me parece esto vital. No sabes de verdad cuánto, imagino que te pasará igual, cuántos padres, cuántas madres todos los días hay un batallón de madres que dicen, nos llaman que somos madres guerreras, peleonas, ayudarnos, no lo digáis tanto, ¿no? Echarnos una mano de verdad. Hombre, madre extraordinaria. Eso lo dice todo, ¿no? Madre extraordinaria y que de verdad que necesitan que la educación sea inclusiva. Nosotros presentamos una ley, Perico, en el Parlamento hace un año aproximadamente, un poco menos, con toda la comunidad educativa, con todas las sensibilidades, todos los sectores, precisamente una ley de educación inclusiva, donde reconocíamos esto de las necesidades educativas especiales como una prioridad y sin duda el 17 de mayo, que vamos a volver al gobierno de la Junta de Andalucía, esta será la medida de verdad prioritaria que impulsemos en materia educativa en Andalucía. Que no falte el optimismo, pero todas estas medidas llevan implícito, y esto es lo primero que te van a responder siempre, no, con que esto quién lo paga. ¿No? Es decir, vamos a las políticas fiscales. Una de las cosas de las que presume el actual gobierno andaluz es de la gran rebaja fiscal que ha supuesto para todos los andaluces. Yo no sé a ti, mi renta es bastante baja y yo personalmente eso no lo he conocido. A mí no me han rebajado nada.
se me han rebajado los servicios públicos que recibo. Entonces, para que todo esto que vosotros proponéis sea posible, ¿me va a costar más dinero? Mira, 51.000 millones de euros. Este ha sido el último presupuesto que ha aprobado la Junta de Andalucía, un presupuesto histórico. Es que Andalucía no ha recibido nunca tanto dinero del Gobierno de España, de fondos europeos, y el problema es que ha sido una oportunidad absolutamente perdida. Lo que decías de los impuestos, ¿no? No hay nada más mentiroso que una verdad a media, que es lo que hace el Partido Popular. Dice, vamos a bajarle los impuestos a todo el mundo. Bueno, vamos a ver la letra pequeña de eso que usted está diciendo. Mientras que a las grandes fortunas, a la gente que más tiene, a quien gana más de 1 millón de euros, que no sé, de la gente que nos está escuchando, quien gana más de 1 millón de euros, sí. Al año se les rebajan los impuestos, creo que son en torno a 28.000 euros. Y al resto de las familias trabajadoras, 19 euros. 19 euros y después tienes que pagar una cita con el dermatólogo, te cuesta 100 euros, 400 euros, me decía el otro día una mujer en San Bartolomé que había pagado por una resonancia. Los niños con necesidades educativas especiales, 100 euros de psicólogo, pero que nos están contando, ¿no? Nos dicen que nos quitan, que nos bajan los impuestos con una migaja, metiéndonos 19 euros supuestamente en el bolsillo, pero por otro lado nos meten la mano en el bolsillo y nos sacan a cientos los euros para pagar servicios privados que no tiene la sanidad pública, la educación pública. Es que todo esto tiene mucho que ver con lo del relato, ¿no? Por ejemplo, el otro día, es decir, de repente con un relato que además está apoyado por un aparato mediático, ¿no? Ahora mismo, sobre todo regado con dinero público, y hay que decirlo, medios de comunicación que digamos de copia y pega, donde las notas de prensa se vuelcan, a veces incluso hasta con las faltas de ortografía que haya podido corregir quien ha redactado esa nota de prensa. Esas notas de prensa de todo, de donde vengan, se vuelcan, se copian y se pegan, porque tienen más de reproducir comunicados que de hacer periodismo realmente, y esto es una crítica que yo estoy obligado a hacer. Por ejemplo, el caso muy reciente, Antonio Sanz sale a la opinión pública hablando de la revolución de las listas de espera en 2025. El mismo día estamos conociendo los datos del Sistema Nacional de Salud que dicen que en 2025 no solo crecieron muchísimo, sino que entre junio y diciembre de ese mismo año crecieron en más de 100.000 personas en listas de espera. Sin embargo, el relato que hemos visto en todos los medios reproducidos es el de la revolución. Esto tiene que ver con eso, con el manejo del relato y con el manejo de la proyección pública. En tanto, aquí hay también un problema de comunicación de los partidos, de los sindicatos, de las organizaciones, de los colectivos. Frente a eso sí que hay una batalla difícil, porque tiene más que ver con las campañas electorales o con la comunicación en general, ¿no? Que con los mensajes que recibimos están bien gestionados y cómo sabe uno cuándo los está gestionando correctamente. Y además, ¿sabes qué es lo más grave de eso? En mi opinión, que se hace con nuestros impuestos. Claro, por eso hablo de subvencionados y de dinero público, Con claro. nuestros impuestos, además el gobierno de la Junta de Andalucía ha tenido claro que le importa más pagar un spot publicitario gastándose 45 millones de euros que quitarle ese dinero además a las escuelas infantiles, por ejemplo. Es decir, que claro. El gobierno desde el primer día que llegó tenía claro, Moreno Bonilla, que él era un personaje al que había que construir una imagen perfecta en torno a él. Que se hizo hasta un escudo propio. Y con nuestros impuestos pues han alimentado ese personaje. A mí me parece eso una irresponsabilidad tremenda. Y aquí me permite una crítica a la televisión pública andaluza. Nosotros nos sentimos muy desamparados en muchas ocasiones porque a nivel andaluz no se recoge nuestras propuestas, no se nos da el espacio que merecemos en la oposición. Estamos viviendo todo esto que se llaman los martes negros, en la que los propios profesionales de Canal Sur están denunciando la manipulación permanente de la información. Que no es que lo cuentes tú, es que son mis compañeros los que están todos los martes diciendo, oiga, por favor, esto es insostenible. No estamos contando la verdad a la ciudadanía andaluza en nuestros informativos. Y es lo que están diciendo. Los periodistas de Canal Sur que le obligan a contar esto y esto. Eso no es democrático, eso no fortalece la democracia, de verdad. ¿Qué miedo hay? ¿Qué miedo hay a que todo el mundo se exprese desde la libertad y que la gente elija cuál es la mejor opción? Pero si tú tienes que apagar al contrario porque tu luz no brilla lo suficiente, malo. Que tienen además una habilidad especial como para resaltar, y esto es
bueno, quiero ser malo, pero los principios de transposición que utilizaban los nazis, ¿no? Que es acusar a los demás de tus propios pecados o ocultar los tuyos destacando el del prójimo. Por ejemplo, en Huelva tenemos un caso, a mí me gusta mucho este señor Manuel Andrés del Partido Popular y mi amiga Berta Centeno, a la que le tengo mucho cariño, pero a la que no irían los que no veamos una foto en un bache de una carretera que dependa del gobierno y sin embargo todavía les están esperando. Pues pongo por ejemplo, yo que sé, por la carretera que lleva de La Palma a Berrocal, donde hace 2 domingos volvió a haber un muerto en una moto porque está la carretera hecho un puto asco. No, la travesía de mi pueblo, pues, la red de carreteras autonómicas. Exactamente, entonces esa política de comunicación que precisamente donde ellos mismos tienen los mayores déficits es donde inciden en señalar la de los demás, ¿no? A mí eso me fascina y tiene que ver con esto, con la capacidad de que los medios reproduzcan el mensaje que estás pagando con mi dinero. Y hay mucha política bulo y mucha política fake. Hace unas semanas nos pasaba algo que decíamos, pero ¿cómo es posible, de verdad, hasta en esto? Con el tren de Borrasca, el gobierno de España ha sacado una serie de ayudas a los agricultores. En el caso de la provincia de Huelva, la mayoría de las personas que se van a beneficiar de estas ayudas van a recibir la cuantía máxima, que son 25.000 euros. Bueno, pues como había mucha gente beneficiada, el Partido Popular, sottovoce, empezó a meterle miedo a algunos agricultores que nos llamaron para pedirnos explicaciones si eso era verdad o no, diciéndole que es que al final esto iba a ser un problema porque Hacienda, que no terminaran de pedir ayuda. Oiga, no, es mentira. El gobierno va a ayudar. Tener que devolver después, te lo van a reclamar. Pero si es bueno para Huelva, si es bueno para los agricultores, lo hace el gobierno de España, lo hace Pedro Sánchez, lo hace María Jesús Montero, lo hace el PSOE. Bueno, pues apóyalo si es bueno para Huelva, ¿no? Pues no, hay mucha política bulo, mucha política fake que termina afectando a la ciudadanía, ¿eh? Termina afectando a la ciudadanía y al conocimiento de la ciudadanía y a la capacidad de decisión de la ciudadanía. María, no te voy a entretener mucho más porque sé que en unas horas empieza la campaña electoral, que va a ser muy reñida. Sí te quiero dar las gracias por el mensaje que nos mandaste por estos 10 años que llevamos ya en la Mar de Nuba haciendo periodismo, y por eso te voy a hacer, en tu caso, excepcionalmente van a ser 2, ¿no? Por favor. Porque a todos mis invitados les regalo el libro que hicimos en la Mar de Onuda, que se llama Un paseo por la historia de Huelva, a través de su memoria fotográfica, ¿no? Para que lo tengas de recuerdo. Y en el tuyo, porque sé que aparte de ser una militante socialista, eres de alguna forma una estudiosa, y sé que Pablo Iglesias es un personaje muy especial para ti, te voy a regalar este libro también que hicimos algunos compañeros. Entonces, yo era militante en su momento también del PSOE, sobre el legado de Pablo Iglesias desde que empezó como concejal en Chamberí hasta convertirse en el líder de la UGT del Partido Socialista, y me gustaría también te lo lleve como recuerdo. Por favor, muchísimas gracias. Con mi agradecimiento por haber pasado por estas conversaciones. Muchísimas gracias. En unos días, el 2 de mayo, vuelve a ser nuestro cumpleaños. Efectivamente. Gracias a Pablo Iglesias y a 25 hombres extraordinarios que decidieron cambiar la historia del mundo y por supuesto la historia de nuestro país a mejor. Hay mucho que conocer de estos personajes y la gente debería de saberlo, porque así se ha construido efectivamente la historia de la democracia y de todos los avances. María, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y espero que nos veamos pronto, porque hay muchas cosas de las que me hubiese gustado hablar, pero por el calendario no era el momento. La primera de muchas. De acuerdo. Pues así lo dejamos, María, muchísimas gracias.